uno tiene dos formas. La legal, que dice que uno tiene que responder hasta el patrimonio. Y la ética, que es de la conciencia de cada uno, que le dice que no es con el patrimonio de la empresa, sino con su patrimonio, como hay que honrar los compromisos. Eso fue lo que hicimos. Viva la vida, con toda la disciplina por lo que se proponga. No se deje derrotar por nada y siga sus sueños. Sistema correo de voz. Tendrá costo a partir de este momento. Que la sociedad es una obligación de todos y que en la medida en que todos aportemos a ella, tendremos una mejor sociedad. Un pequeño disclaimer antes de empezar el episodio. Cuando José Alonso dice la universidad, se refiere a la Universidad de AFID. Asimismo, cuando dice Consejo Superior, se refiere al Consejo Superior de la misma universidad. Bienvenidos a Híbrido, el mundo de los negocios y su lado más humano. Les habla Juan Carlos Cifuentes, una persona muy curiosa que un día se preguntó ¿qué es lo que sucede entre las personas mientras construyen lo que los demás vemos por fuera? El día de hoy estoy con José Alonso González, una persona de la que se puede contar mucho. Entonces simplemente lo que voy a contar es que lo conocí por un cargo que tuve durante los últimos 2 años. He sido representante estudiantil en mi universidad y bueno, eso me permitió conocer a José, que lo único que va a decir de momento es que es el director de la corporación Amigos de AFIT. Entonces, José, quiero que nos cuentes quién eres, más allá de cualquier cargo que hayas tenido. Yo en este momento soy una persona ya pensionada, como corresponde a mi edad, y eso no quiere decir que haya cancelado las actividades de servicio a la comunidad. Y es la razón por la cual he estado vinculado a la universidad desde cuando me gradué. Nunca he dejado de estar aquí en la universidad. Al retirarme del Consejo Superior por Código de Gobierno, coincidió con el fallecimiento de Julio Acosta, que había sido el fundador de la corporación, y me pidieron que asumiera el cargo. Para mí, pues, un honor porque pues tener la posibilidad de servir mientras uno tenga lucidez y todavía tenga la vitalidad suficiente, yo creo que eso no se cancela hasta la muerte. Y mi vida ha sido fundamentalmente en el mundo del servicio. La mayoría de las cosas que he hecho han tenido una concomitancia con mis actividades privadas, pero siempre también con una vocación y un ejercicio de lo público, tanto en el sector público como en instituciones de las que hablaremos posteriormente, que obviamente son muy gratas cuando uno hace el recorrido por el tiempo que estuvo en ellas y por lo que esas instituciones significan. Soy casado, tengo 3 hijos. Mi esposa también estuvo vinculada a la universidad durante 34 años como médica. Mis 3 hijos son graduados de aquí, de esta universidad, todos con maestrías en distintas áreas, pero básicamente todos con BMA. Y hoy tenemos la posibilidad de seguir sirviendo a través de la corporación, especialmente porque su propósito es dar oportunidades a personas con talento y que no tienen recursos económicos. Eso es lo que la corporación viene haciendo desde los años 82. Ahora en esta época hemos ido cambiando un poco el horizonte, porque no solamente queremos ayudar en lo económico, adicional a las becas, sino con ayudas complementarias, sino dar un acompañamiento mucho más integral a través de mentorías, a través de una escuela de valores, a través de unos voluntariados, a través de un acercamiento, particularmente con egresados que todavía tienen muchas ganas de utilizar sus horas al servicio de cualquier causa.
Pues la corporación es un pequeño vehículo que permite que estas personas que ya cogieron toda la experiencia de su vida, pues la vuelquen a los que la necesitan. Llámese estudiantes, o llámese pequeños empresarios, o llámese eh, fundadores de startup. De manera que yo resumiría más bien mi vida en el sentido de que me apasiona el servicio público, el servicio a la sociedad, porque creo que la sociedad se construye entre todos, que la sociedad es una obligación de todos y que en la medida en que todos aportemos a ella, tendremos una mejor sociedad. Muy buena introducción. Si alguien está interesado en hacer parte de Amigos de Afido y ponerse en contacto, vamos a etiquetarlos también en el respectivo video cuando salga este podcast. José, también, después de hablar con tu hijo, con Esteban, me contó que tú primero que nada fuiste hermano mayor. Me contó un poco de tu infancia y de tu vida en Támesis, que fue algo que yo también desconocía de ti. Yo pensaba que tú eras de Medellín y tú eres de Támesis. No sé si nos quieres contar un poco sobre esa infancia y de cómo resultaste viviendo en Medellín posteriormente. A ver, haciéndolo bien breve porque eh, mi familia es de Támesis, allí nací yo. Mi padre tenía una tienda de abarrotes, mi madre era una ama de casa, de una familia de clase media alta. eh, Simplemente pueblerinos, como cualquier pueblerino. Cuando ya terminé mi primaria, mis padres dijeron que era bueno que nos cambiáramos para tener una mayor posibilidad de formación en Medellín. Todo el resto de la familia de mis papás vivía aquí. Nos vinimos, pero lamentablemente al año de haber llegado, tenía yo 12 años, se murió mi padre. Y bueno, como mayor de 6 hermanos, ahí hay una condición un poco particular, y es que en tan temprana edad, pues me tocó como una especie de responsabilidad que le toca a los mayores cuando se presentan circunstancias como estas. Y entonces, algunos de mis hermanos me llaman a mi papá porque, pues, pues, especialmente para los menores, fui como el papá de ellos. En esa época se podía regañar duro y no pasaba nada. Y entonces, por eso se pudo ejercer el papel que, pues, nunca me busqué. Eh, Posteriormente he vuelto a mi pueblo, eh, básicamente en actitud o en trabajo político, cuando yo hacía política, y, y pues tengo muchos gratos recuerdos de todos mis paisanos. Muy linda historia y muy conmovedora. También me contó Esteban que por accidente estudiaste administración. Esa fue la palabra que él dio, por accidente. Dijo que tú habías pensado en estudiar contaduría pública. ¿Por qué es esto? ¿Por qué este cambio? Realmente yo quería ser médico, pero por cualquier circunstancia de la vida, eh, a mí me dio muy duro la muerte de mi padre y todo ese periodo hasta tener que decidir qué profesión iba a tener. Eh, EAFIT en ese entonces, que se llamaba EAF, era la Escuela de Administración, Finanzas y Tecnologías. Y yo vine aquí a estudiar una tecnología porque eran 2 años o 2 años y medio y debería salir a trabajar para ayudar en la casa. Pero entrando aquí a la universidad, entre otras cosas, me trajo eh, una persona con la que había estudiado bachillerato, Jorge Londoño Saldarriaga, que se conoce más como expresidente de Bancolombia durante muchos años. Jorge me trajo y ahí cambié la decisión. Yo dije, pues si yo puedo ser primero, ¿para qué voy a ser segundo? Eh, un tecnólogo, de todas maneras, por importante que sea, normalmente está orientado a puros desarrollos de la tecnología.
Y yo dije, no, fue un cambio. Cuando llegué a esta universidad, me cambié y miré la administración como una posibilidad mucho más amplia que me daba la opción de formarme para desempeñarme en cualquier tipo de actividades, públicas o privadas, y en cualquiera de las actividades privadas de cualquier naturaleza, porque el administrador, que es mi profesión, pues no es administrador de empresas, es administrador de cualquier tipo de organizaciones. Esa es la verdad de por qué me cambié Y te especializaste en finanzas, ¿correcto? y me especialicé en finanzas, sí. Después de eso, una vez escuché una frase de un profesor que decía que la carrera no dura 5 años ni 9 semestres, sino que dura toda la vida. Y yo creo que tú eres el mejor ejemplo de eso, porque sigues muy en contacto con EAFIT, incluso cuando te fuiste. Porque, como me has contado antes, después de tu graduación fuiste a estudiar a West Virginia. ¿Qué estudiaste allá? Ciencia política. Cuando me gradué aquí en la universidad, eh, yo ya era concejal de Medellín la primera vez que estuve, de las 5 que estuve en el consejo. Y pues me parecía que formarme complementariamente, así fuera en un semestre, eh, en el área de ciencia política me podía complementar un poco la gestión y la formación que yo había recibido en la universidad. Y ¿Cuántos años tenías cuando te volviste concejal? tenía 22. Muy joven. Estaba muy joven, sí. Yo creo que he sido de los más jóvenes que ha pasado por el Consejo de Medellín. Entonces, yo estoy de acuerdo con quien hizo esa afirmación. Uno nunca termina de estudiar. La educación es para toda la vida. Y el más claro ejemplo son las series de programas que tiene EAFIT. Aquí se inicia con la Universidad de los Niños y se termina con Saberes de Vida. Saberes de Vida, del cual grupo yo hago parte como estudiante. Actualmente estudiamos en grandes debates contemporáneos que le permite a uno mantenerse más o menos al día de, por lo menos, los hechos más sobresalientes en el mundo. Y, y yo creo que ahí ya estoy con mi esposa, llevamos 8 años, y yo creo que mientras tengamos neuronas estaremos ahí, porque es muy interesante y volver a la universidad ya en los años que uno tiene y con la experiencia vivida, eso otra vez lo vuelve a uno de alguna forma joven. Por eso es por lo que a mí me interesa tanto la relación con todos los representantes y con la organización estudiantil y con lo que es la vida de la universidad, porque es una forma de estar al tanto de lo que está pasando y de la evolución. Y total, José tiene más vitalidad que yo. Confirmo que yo en una reunión con él estoy cansado y él sigue más activo que nunca. José, ¿y cómo fue el salto a la vida política a ser concejal? Había averiguado un poco y encontré una carta en El Colombiano que todavía redactado. Hace ya unos años se la dirigía a los concejales actuales y en ella contás que fuiste concejal de 1970 a 1991. Pero después, hablando con Esteban, me contó que fuiste senador en 1982. Entonces yo me pregunté qué pasó ahí en el medio. ¿Será que José fue concejal, después senador y se volvió a ser concejal? ¿Qué ocurrió en esos 20 años? En el mundo de la política pueden ocurrir muchas cosas. Eh, pues yo fui, como ya dije, muy joven concejal la primera vez. Y después en el año 75 volví a ser concejal, en el año 82 volví a ser concejal. Y estando de concejal, me ofrecieron la Secretaría de Hacienda y fui un breve periodo a la Secretaría de Hacienda del departamento. Estuve 6 meses ahí, me retiré para no inhabilitarme y poder aspirar al Senado. Entonces, estuve en el Senado del 82 al 86. Ya había decidido que mi carrera política había terminado, pero sucedieron dos cosas particulares. En el año 88 se inició la elección popular de alcaldes
y el directorio conservador estaba dividido en vertientes. Una vertiente era lo que se llamó el villeguismo, del cual yo hacía parte, y el villeguismo con el alvarismo, que eran 4 grupos: valderramistas, ignacistas, alvaristas y villeguistas. ¿Eran algún tipo de corriente o algo así? Claro, Ok. son vertientes, por decirlo de alguna forma. Entonces los alvaristas y los villeguistas me pidieron que me postulara para la alcaldía, año 88. Bueno, no gané, porque eso era en una convención, la cual convención, de 10 candidatos que éramos, debía, si ninguno de los dos sacaba, de los 2 primeros, sacaba el 50% más uno, se debía repetir la elección, que era entre 2.000 personas más o menos, que eran los electores, entre los 2 candidatos que tuvieran la mayor votación. Pero mi contrincante era el doctor Juan Gómez Martínez, que fue el primer alcalde de Medellín, y ese era un poco como pelea de toche con guayaba madura. Entonces, ¿Cómo así? Explícanos eso. que el doctor Gómez pues tenía el colombiano en ese entonces con todo el poder, además tenía los recursos económicos y tenía todo el relacionamiento que no tenía pues un muchacho como yo de esa época. O sea, esto era más bien David contra Goliat. Más o menos. Ok. Entonces, yo decidí que renunciaba, que no hubiera segunda elección, sino que Juan fuera el alcalde. Y pensé que ahí había terminado mi vida política. Luego me ofrecieron todos los grupos políticos para reemplazar a Juan. Pero estaba Medellín, que ardía con el tema de los narcotráficos y de Pablo Escobar. Entonces, familia es más importante que cualquier cosa. Y hubo una total oposición a que me presentara, entonces no me presenté. Vuelvo y digo que ya había pensado que había terminado mi vida política, pero en el año 90 me pidieron en el directorio conservador que por qué no volvía al consejo. Y yo dije que sí. Finalmente la corporación, el Consejo de Medellín, hasta la Constitución del 91, a los concejales no les pagaban. Y trabajábamos de las 6 de la tarde a las 11, a las 12 de la noche, muchas veces hasta las 2 de la mañana. No había inhabilidades, precisamente porque era una corporación de servicio público cívica. Y la Constitución les puso honorarios la Constitución del 91 les puso honorarios a los concejales. Y el mes en que empezaron a ganar honorarios, me retiré del consejo. Le dije a mi suplente que entrara, porque para mí era una cosa demasiado importante que fuera un puro servicio a la comunidad, que fuera un concepto de corporación de servicio, no remunerada. Entonces ahí me retiré, y ahí sí me retiré de todo. Pensé que no volvía a lo público cuando el doctor Sergio Fajardo, a quien yo no conocía, cuando le eligieron alcalde, me pidió que lo acompañara siendo gerente de barrios de la empresa de desarrollo urbano. Ahí lo acompañé hasta el fin de su periodo. Muy interesante la experiencia porque pues, el estilo del doctor Fajardo era totalmente distinto al del mundo de los políticos que llegaban al gobierno. Era puramente tecnocrático, administrativo, y eso perfectamente encajaba dentro de mi espíritu, de mi formación. Esa es la historia política. Creo que muchos nos sentimos identificados con ese tipo de cosas cuando uno cree que algo ya se acabó y por causa de la vida vuelve y vuelve, que tuviste varios retornos de la política. Para acabar esta parte de tu vida en el sector público, te quería preguntar sobre el Partido Conservador y qué ideales que aprendiste allá o que conociste o compartías aún mantienes en tu vida que digas esto sigue siendo vigente hoy, junio de 2026. Esa pregunta es muy difícil porque los partidos de hoy no son los partidos en los cuales yo milité y frente a los cuales yo estuve
posibilidad de hacer representación. En ese entonces existían partidos políticos, había jerarquía política. Por ejemplo, el tema de financiación de campañas, uno tenía que conseguir plata. Era el directorio respectivo el que conseguía la plata. Entonces no se debían favores a nadie, ni se gastaban los millones que hoy se gastan en política, que uno a veces no entiende, no entiende de dónde saca tanta plata y cómo la pueden meter en una campaña. 10.000, 15.000, 20.000 millones para llegar al Congreso de la República. Eso no le cabe a uno en la cabeza. Una locura. Entonces, a mí me tocó la época en que había partidos y como tal, esos partidos se encargaban de seleccionar las distintas personas que podían ir a las corporaciones públicas, al Senado, a la Cámara, a la Asamblea o al Consejo. Y esa fue la posibilidad que yo tuve de poder estar en esas instancias. ¿Por qué en el 91 hice otro quiebre? Por esa misma razón. Porque con todas las bondades de la Constitución del 91, generó también unas extravagancias frente a los considerados derechos sin casi obligaciones. Y uno de ellos es la creación de las IVAs, que hacen que muchísima gente no se quiera meter a trabajar en el servicio público porque no se está dispuesto a someterse al terminar el periodo de funcionario de que le lleguen investigaciones de las personerías, de las contralorías, de las fiscalías, y resulta uno muchas veces con procesos que casi que le quitan lo que se ganó durante todo el periodo como funcionario, pagando abogados. Por supuesto que muchas cosas son muy buenas de esa Constitución. Por eso en los actuales momentos, en el debate de si se cambia o no se cambia, pues yo no tengo ninguna duda que no se debe cambiar, porque es dar como un salto al vacío. No sé si eso te satisface. Y me deja con más preguntas, con muchas más. Pero también quiero que hablemos de lo que ocurría a la vez, no solo en el sector público, sino en el sector privado. Porque como habíamos dicho, tú eres una persona muy inquieta que hacía muchas cosas a la vez. Entonces, no sé si nos quieres contar qué iba pasando al mismo tiempo, por ejemplo, tu cargo como director del Hospital San Vicente. ¿Cómo sucedió esto? ¿Ya tenías experiencias previas en el sector de la salud o algo por el estilo? Yo acabo de decir que cuando tomé la decisión de estudiar administración, lo hice porque un administrador no es de negocios, un administrador es de organizaciones. Entonces, para mí, pues no se requería ser ni médico, ni tener experiencia parecida anterior. El hospital, como cualquier otra, es una organización que tiene dentro de su esquema organizacional especialistas para cada cosa. El manejo de los médicos correspondía a una subdirección médica, el manejo administrativo correspondía a un director financiero, y así sucesivamente. Entonces, sí me llamaba mucho la atención el hospital, porque en el hospital había conocido a mi señora cuando ella era estudiante de medicina, y porque mi buen amigo Álvaro Villegas estaba director del hospital y se quería retirar, y me pidió el favor de que lo reemplazara. Por esa razón llegué al hospital, como una cosa curiosa, pues, dentro de mi ejercicio profesional. También me comentaron por ahí de un emprendimiento, de un negocio de licores que empezó más o menos a la vez que tu vida política. Sí, por una razón, porque yo, como político y de acuerdo a lo que ya he relatado, creía que un político pues tenía que tener resueltos sus problemas económicos por otro lado, para no caer en cosas tentadoras como de recibir plata, dádivas, ni siquiera sobornos. Entonces yo tenía que hacer a la par con la política, que no producía nada, salvo satisfacciones y servicio, tenía que hacer mi patrimonio económico.
estaba en la dirección académica de esta universidad cuando decidí que me independizaba y formé una distribuidora de licores y de menticor y de productos de la perfumería Lemaitre. Eh, con ese propósito, con el propósito de tratar de hacer un patrimonio. Nunca me interesó conseguir dinero, sino vivir bien. Entonces, ahí empecé mi primera experiencia como empresario, eh, y de ahí fundé a Promotores en compañía de otro socio muy querido y amigo, que fue presidente del Consejo Superior de esta universidad, Álvaro Uribe Moreno, y fuimos muy amigos y socios toda la vida, hasta cuando hubo que liquidar a Promotores por razón de la crisis del sector financiero del UPAX de esa época. Pero dentro del mismo propósito, que el patrimonio se consiguiera con actividades privadas y no con el servicio público. Ahora vamos a hablar más a fondo de esa liquidación y de la crisis UPAC como tal. Te quería preguntar por una persona que mencionaron, no sé quién fue, pero se llama Iván Duque, y Esteban me contó que fue la persona que te presentó a quien actualmente es tu esposa, Amparo. Sí, Iván jugó un papel muy importante en mi vida, pues porque fue por su mediación que yo conocí a Amparo desde la época en que estuve en la dirección del hospital. Iván era subdirector médico y era una persona que como persona era un ser humano especialísimo, y como profesional era un médico internista, endocrino, fundó el club de diabéticos del hospital, una persona de una generosidad y un servicio a la gente que tal vez esa era la parte que más le admiraba yo. Y efectivamente, a Iván, que tenía una finca por el Carmen, yo tenía una en Llano Grande, y entonces en unas vacaciones lo visité y allá estaba Amparo y terminamos ennoviados y terminamos casándonos. Y Amparo, como nos contaste, es una edafitense más. A pesar de que en EDAFIT no hay medicina, que ya no estoy aquí, ella hace parte del programa Saberes de Vida Contigo y está muy involucrada con la universidad. Incluso trabajó acá, ¿cierto? En el servicio médico. 34 años. Toda una vida también. Al año siguiente de que te casaste con ella, fue que se fundó la empresa que ya mencionaste, Promotores, la inmobiliaria. Ya nos contaste quiénes hacían parte de esto, pero te quería preguntar sobre la crisis que mencionaste, la crisis UPAC del 1998, y cómo esto significó también la posterior liquidación de la empresa. Sí, esa crisis fue muy severa, y no solamente para el sector inmobiliario de la construcción, sino para la economía en general, hasta el punto de que el crecimiento del Producto Interno Bruto fue negativo en 4.2, que solamente se ha repetido en la época de pandemia. Esa crisis básicamente se planteó bajo dos esquemas: una inflación altísima que llegó al 34% entre ese año y el 1999, y tasas de interés de créditos hipotecarios que llegaron a ser del 56%. Y como uno no construye pensando en que las ventas las hace ahí mismo, sino que va haciendo preventas durante el desarrollo de la construcción, pues cuando ocurre un fenómeno económico de esa naturaleza, ya uno no tiene posibilidad de recobrar vía precio el incremento en costos financieros o en costos de insumos. Entonces, básicamente eso generó el que muchísimas empresas de este sector entraran en liquidación. Y según entiendo, no solo fueron empresas del sector inmobiliario, porque no fue una crisis inmobiliaria como tal, sino una crisis financiera, ¿cierto? Así es. Y fue alrededor del mundo. Sí. Difícil situación, la de esa época. Y sobre la liquidación, ¿cómo fue ese tema? Sé que unos años después de la crisis fue que liquidaste la empresa. ¿Qué significó para ti todo eso? Cuando una empresa entra en insolvencia,
desde ese entonces existe una legislación que, que permite o entrar en una ley concursal, que es un acuerdo con los acreedores, o entrar en disolución porque ha perdido más del 50% del patrimonio. Este último caso era el de promotores, que con el desfase entre los costos y los precios de venta que hubo que asumirlos, pues no solamente puso la empresa en una situación de no tener posibilidad de continuar. Y uno tiene dos formas. La legal, que dice que uno tiene que responder hasta el patrimonio, y la ética, que es de la conciencia de cada uno, que le dice que no es con el patrimonio de la empresa, sino con su patrimonio, como hay que honrar los compromisos. Eso fue lo que hicimos. Tema muy honorable, sabiendo cómo funciona la ley en Colombia, que permite eximir a muchas personas de cumplir con sus deudas. Es un caso muy único que tú hayas reconocido estas deudas con las personas que se vieron afectadas. Un gran ejemplo a seguir. Pero ese no fue tu fin en el sector inmobiliario. Me habías contado que en 2003, el año en el que yo nací justamente, fundaste consultoría inmobiliaria. ¿En qué cambia la consultoría con trabajar en el sector inmobiliario como tal? ¿Cuál es la diferencia? La consultoría es un área de la actividad inmobiliaria. Hacen parte de esta actividad inmobiliaria avalúos, gerencia de proyectos, comercialización, peritazgos, promoción de proyectos. Cuando constituía consultoría, que fue en el año 2003, lo que pensé era que ya podía dedicarme más que a tomar riesgos, a aprovechar mis conocimientos y mi experiencia para ayudarle a otras personas o jurídicas o personales al desarrollo de proyectos inmobiliarios o a estructurar las áreas de vivienda, por ejemplo. En esta última línea fui consejero de Confama durante 5 años para la estructuración del programa de vivienda, al cual programa me llamó Francesco Orsini, actual director del área de vivienda, que había trabajado conmigo en la empresa de desarrollo urbano. Y como estos aspectos de consultoría, pues mucho de los trabajos que realicé fueron en el área de potencializar el valor del suelo. Por ejemplo, empresas que por cualquier circunstancia ya no estaban bien localizadas porque les llegó el desarrollo por los lados, y entonces ese suelo, ¿en qué se transforma? Buscar alternativas y simulaciones de cuál es la mejor forma de valorar un inmueble o un suelo. Esa era una de las actividades más importantes que realizamos. O sea que según entiendo, cuando uno tiene una inmobiliaria, su cliente son las personas que van a comprar la casa, pero cuando uno tiene una consultoría en inmobiliaria, sus clientes son las mismas inmobiliarias, se puede decir. Y las empresas Okay. que requieren este tipo de servicio de que les investiguen cuál es la forma más efectiva de obtener mayor valor por lo que tienen. Qué interesante, desconocida de este campo, de esta posibilidad de trabajo. Yendo un poco más adelante y volviendo al tema de la familia, ¿cómo nos describes a tus hijos? Además de Esteban, que fue la persona con la que hablé ayer, que me contó todas estas cosas sobre ti, tienes otros 2 hijos, Pablo y Andrés. ¿Qué nos cuentas sobre cada uno? Son unas maravillosas personas como personas, íntegros, confiables. Y quiero hacer énfasis en la palabra confiable. Yo creo que la mejor condición de un ser humano es ser confiable. Porque para ser confiable
se necesita tener una ética, un comportamiento moral, un actuar de conformidad con unos principios, y los tres los tienen sobresalientemente. Cada uno en su campo, cada uno muy distinto. Pablo ha hecho un desarrollo profesional muy interesante. Inmobiliario también, ¿cierto? Es más de gerencia y constitución de empresas. Ok. Los últimos 10 años de Pablo han sido creando una empresa en Bogotá con el grupo de Capital, los Echeverris, que son una empresa muy, muy importante. Y él fue a crear una empresa con ellos en Bogotá, estuvo 5 años, y después lleva 4 años en Miami abriendo negocios para este mismo grupo económico en el desarrollo de inmuebles para renta. En este momento tienen más o menos unos 1.400 apartamentos en desarrollo en 5 proyectos. Bueno, ese es Pablo. Andrés, que es el segundo, ha sido banquero toda la vida. Desde el primer semestre de industria, que llamamos en esa época, de práctica, se fue al Lois Bank. Allá estuvo hasta cuando terminó la carrera. Iba y venía. Y cuando se especializó también, lo mismo, desde allá y desde aquí. Luego pasó al Banco Santander, después pasó a Bancolombia, y después quedó trabajando con los bancos suizos. Actualmente trabaja con el JP Morgan. Tuvo 3 años en Ginebra y ahora está en la Florida. Y Esteban, que es el menor, es el gerente, actualmente el gerente general de Arturo Calle, vive en Bogotá. Una gran persona, muy cálido. Los 15 minutos que hablé con él se notó que es hijo tuyo, tal cual, la misma persona. Sobre la vocación y el servicio, nos habías hablado de Barrios de Jesús y también Esteban me comentó de trabajos que hiciste en conjunto con la Arquidiócesis de Medellín. No sé si nos quieras contar un poco sobre eso. Sí, Barrios de Jesús para mí tiene el grato recuerdo de que fue mi primer trabajo como profesional. Cuando volví a los Estados Unidos, me ofrecieron esa gerencia, estaba yo muy jovencito. Y allá estuve con un arzobispo de esa época, Julio Botero Salazar, que me dio toda la posibilidad de hacer mucho desarrollo. Barrios de Jesús había recibido una herencia en esa época y entonces tenía la posibilidad de pensar mucho más en grande. En esencia, lo que se hacía era mejoramientos de vivienda en las comunidades populares y construcción de viviendas también. Incursionamos mucho en Santo Domingo Sabio, en el barrio popular, en Zamora. Fueron muchas las noches que me cogieron a mí en esos barrios supervisando trabajos. Muy grato fue esa época. Y mi relación con la arquidiócesis nace desde esa época. Estuve en la Junta de Barrios de Jesús y después el arzobispo me pidió que me quedara de consejero de la arquidiócesis. Y estoy desde esa época, desde los 70 y pico. ¿Qué implica ser consejero de la Arquidiócesis? Entonces, actualmente soy miembro del Consejo Económico y Administrativo, que es donde se toman las decisiones, o por lo menos se estudian todos los temas que tienen relación con la administración y con la economía de la arquidiócesis. Yo soy en este momento miembro hace muchísimos años de ese consejo, ahí sigo ahí. Muy interesante cómo supiste balancear toda tu vida, la encomendación al servicio, pero también buscar por tus propios medios tu subsistencia. Hablando de las épocas actuales, de cuando entra a tu vida este personaje, Juan Carlos Cifuentes, ¿qué nos cuentas sobre Amigos de Afid? Me contaron sobre
Julio Ochoa, ¿cierto? Que fue Julio Acosta. Julio Acosta, que fue el director previo de la corporación y que luego para estar tuvo el año pasado, en 2025. ¿Cómo se dio ese salto? ¿Cuánto tiempo llevas ya, incluso antes de ser director? ¿Y qué trabajos has hecho hasta ahora dentro de la corporación Amigos de AFIT? Eh, Voy a retomar una invitación que hiciste. Ojalá que las personas que oigan esta entrevista se interesen por la corporación, que en esencia lo que hace es servir de puente entre los que tienen talento y no tienen recursos con con las posibilidades económicas para poder potenciar esos talentos. Estamos en este momento, continuamos con esos programas. Ahora estamos trabajando mucho con la representación estudiantil, con la organización estudiantil, con el bienestar de la universidad, porque creemos que en estos temas hay que reforzar todo lo que se pueda. EAFIT, que tiene casi 10.000 estudiantes en pregrado, tiene 2.800 ayudas económicas con distintas modalidades, desde becas completas, parcialmente becas, ayudas para útiles, transporte, mantenimiento, alimentación. Nosotros queremos contribuir con todo eso y adicionalmente queremos que la colaboración que presta la corporación tenga un concepto de integralidad. De allí nace el programa de mentorías que muy diligentemente Juan Carlos viene gestionando con los representantes estudiantiles, y de los cuales una encuesta que me mostró ayer, ya van 72 que quieren. 82 a día de hoy. Ave María, ¿cómo ha subido eso? 82, eso es una maravilla, porque ese concepto de mentoría es un poco el sentido de la solidaridad, el sentido de ayudar al que se le puede ayudar y que se deja ayudar. Entonces estamos en esos programas. Hay muchos más que aspiramos a desarrollar con estas mismas organizaciones de estudiantes. Y por último, el acercamiento más hacia los egresados, porque muchos de los egresados tienen ya tiempos disponibles para que los vuelquen al servicio de los estudiantes o de quienes estén emprendiendo. Y como dijimos, una vez de afitense, siempre afitense. Siempre afitente y educación para toda la vida. Total. Te quiero preguntar sobre algunas personas que han tenido presencia en tu vida. ¿Qué nos dices sobre Juan Luis Mejía? Yo conocí al doctor Juan Luis hace muchísimos años, porque la señora de él era de mi barra del estadio, cuando yo estaba soltero. Y a través de la señora de él, de Luz Estela González, conocí a Juan Luis. Y tuve la inmensa posibilidad de vincularlo primero, postularlo ante el Consejo Superior de la Universidad. Para ser rector. Para ser rector. Primero como miembro del Consejo y después para ser rector. Y posteriormente, para otorgarle el doctor honoris causa, lo postulé en el Consejo Superior, el doctor honoris causa en Humanidades. Juan Luis es de toda mi admiración, un humanista impresionante. Cuando fuimos a buscarle quién lo sucediera, pues nos quedó muy claro que nosotros no íbamos a reemplazar a Juan Luis, sino que íbamos a buscar un rector para esta universidad. Porque si bien nadie es irreemplazable, las condiciones particulares de Juan Luis son muy difíciles de igualar o de superar. Ese es Juan Luis para mí. Justo la siguiente persona por la que te quería preguntar es su sucesora, Claudia Restrepo, la que actualmente es la rectora de la Universidad de AFIT.
Yo conozco a Claudia hace muchísimos años. Primero como funcionaria pública, ella fue secretaria de Educación de Aníbal Gaviria en la gobernación. Después fue gerente de el ISBIMED, que es el Instituto de Vivienda del municipio, y a mí en la administración del alcalde Alonso Salazar me pidieron que colaborara en la elaboración de los estatutos de ese instituto. Después, cuando ya estuve en Confama, yo estaba de asesor en el área de vivienda y en muchísimas ocasiones nos tocó reunirnos. Cuando Claudia se postuló para la rectoría, se postularon otra serie de personas, o se buscaron, unas se postularon, autopostularon, otras por intermedio de los distintos miembros del Consejo Superior se incluyeron, con un cazatalentos que en ese entonces se le encomendó la función de buscar el rector para la universidad. Ese cazatalentos los presentó después de muchos filtros 3 personas, entre las cuales 3 estaba Claudia, y finalmente el Consejo Superior decidió que era Claudia la seleccionada. Claudia es un estilo muy distinto al del doctor Juan Luis. Claudia tiene una universidad que no es la misma que había en la época del doctor Juan Luis. En un taller que hicimos en el Consejo Superior, definimos en el nuevo lineamiento de la universidad, esta universidad tenía que apuntarle a 3 áreas fundamentales: las organizaciones, el emprendimiento y el mundo público. Y se han ido adecuando los programas para actualizar los contenidos académicos, para actualizarlos y orientarlos en ese sentido. Eso implica cambios importantes. Muchas personas están de acuerdo, otras no están de acuerdo. Pues porque es que en la administración le enseñan a uno que a veces es muy difícil romper la resistencia al cambio. Y porque la gente se acomoda a una cosa y cuando se la cambian, pues brinca y dice, esto sí está conmigo, no está conmigo. Pero me parece que está haciendo una gran rectoría. Contando también de mi parte, mi perspectiva de esa historia, yo llegué a la universidad justo después de que nombraran a Claudia rectora. Yo di post-pandémico, yo empecé en 2022-1, y sobre todo en primer semestre se escuchaban mucho comparaciones entre Juan Luis y Claudia, y yo las escuchaba y ya pues yo desconocía mucho de todo, y actualmente ya estoy en noveno semestre. Vi clase de dirección y liderazgo con Claudia y puedo decir que fue una gran experiencia y que aprendí mucho de ella, cosas que no esperaba. Un saludo para Claudia si está escuchando esto. Ahora quiero ir a una sección de preguntas de qué prefieres, ¿cierto? Entonces la primera pregunta es, ¿qué prefieres? ¿Sector público o sector privado? Yo lo resumo en uno solo: sector servicios. Servicios a la comunidad, donde uno pueda servir. Llámese universidad, llámese empresa pública, llámese empresa del sector solidario, llámese empresa privada, donde se pueda servir. Por encima de todo servir. Súper. ¿Dónde te gustó más estudiar? ¿En West Virginia o en Medellín? No, yo creo que son épocas muy distintas y propósitos muy distintos. Yo a West Virginia fui pues a tomar unos cursos de ciencia política, por lo que ya dije, pero pues nunca pensé ni en quedarme, ni... Además porque en esa época yo tenía una inmensa responsabilidad con mi familia, pues tenía que empezar a trabajar rápido y no me podía quedar. Además no me hubiera quedado. A mí me gusta mucho viajar, pero no quedarme en otra parte. Ok. O sea, tú tu hogar es aquí, Medellín, Sí, Antioquia. claro, no hay ninguna duda. Súper. Por último, ¿en qué época te hubiera gustado más vivir tu infancia? ¿En la época en la que lo viviste o en la época actual? Eh, yo creo que el mundo de hoy, que aparentemente la gente dice, no, ¿en qué estamos? Por Dios, se perdieron los valores. Estos muchachos de hoy en día no quieren hacer nada. Bueno,
hay los ninis, que ni trabajan ni estudian. A mí me parece que la época actual es maravillosa, porque estamos en un cambio de era. No son que los cambios, así como hubo un cambio cuando apareció el Renacimiento o la Ilustración, yo creo que la revolución que generó la aparición del Internet y toda la revolución en el área de comunicaciones, hasta lo que tenemos hoy, que todavía no sabemos hasta dónde va a llegar de inteligencia artificial, yo creo que es muy apasionante. Mi época no fue mala, yo no reniego de lo que me tocó, pero cuando yo veo, y sobre todo que tengo la oportunidad por estar metido aquí, de ver los alcances, el liderazgo, a mí me encanta, por ejemplo, que los estudiantes entiendan que la universidad no es simplemente academia, sino que es el lugar del conocimiento, de la cultura, del intercambio y compañerismo, de hacer amigos, de hacer relaciones. Eso es una universidad, hay que vivir el campo, el campus. Entonces, ¿que los retos son muy complicados hoy en día? Sí. En mi época no había tanto vicio, o por lo menos no se sabía. En mi época no había cosas que hoy en día se aceptan, como la divergencia sexual, hoy se aceptan. Independientemente de lo que se piense de eso. Pero yo creo que nos hace mucha falta todavía aprender a respetar las diferencias. Y creo que por esa razón es por lo que existen tantos conflictos en la sociedad. Pero el mundo está por hacer. Aquí hay una clase que ayer que estábamos reunidos pasó el profesor, que se llama Escenarios de Futuro. Él ofreció que nos va a dar un taller. El que vimos ayer, sí, correcto. Eso me parece apasionante. Dimensiónese usted en el año entrante, que ya estamos en la luna y vivamos en la luna. ¿Cómo es vivir en la luna? ¿Qué cosas tendríamos en cuenta? ¿Qué necesidades habría? Bueno, como es en 1000 casos. Y yo creo que la formación de hoy en día está muy apuntada a que actuemos en forma interdisciplinaria, ya no trabajos individuales, sino colectivos, donde cada uno aporta desde sus disciplinas en la solución de los problemas. Y eso me parece apasionante. Antes era sálvese quien pueda. Sí, total. Cerrando esta sección de preguntas de qué prefieres, ya esta sería la última pregunta para acabar la entrevista. Si pudieras hablar con el José Alonso, que tenía 18 años, ¿qué consejo le darías para el futuro? Esa sí es la pregunta más difícil de todas. Porque la particularidad de lo que yo hacía y me tocaba hacer y quería, tenía la limitación de ser el mayor de la familia y de tener escasez de recursos. De ser el papá. Entonces yo no quisiera que alguien recorriera mi camino, pues porque es duro, pero no porque sea duro, porque es muy bueno que haber tenido esas experiencias que otros no tuvieron. Pero yo diría que ¿qué le recomendaría yo a un muchacho de 18 años? O sea, viva la vida, con toda la honestidad del caso, con toda la disciplina por lo que se proponga. No se deje derrotar por nada y siga sus sueños. Eso es lo que recomendaría. Dar lo máximo. Bueno, acabando esta entrevista, me gustó mucho todo lo que conversamos. Siento que una cultura como en la que estamos inmersos, en la que se repiten muchas frases como el vivo y el bobo, cosas por el estilo, que tú seas el ejemplo del éxito, pero también de saber servir, es algo increíble. Y que también seas ejemplo de cómo la honestidad lo lleva a uno lejos, cómo actuar bien no lo hace a uno más débil o lo hace a uno ingenuo, sino que realmente lo hace una gran persona. Muchas gracias, José, por todo. Gracias por la entrevista
Gracias, te queremos mucho, no solo yo, sino toda la representación estudiantil te puedo confirmar que te quiere mucho. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, hombre. Muy querido por la entrevista. Entonces, ¿qué es lo que ocurre entre las personas mientras construyen lo que los demás vemos por fuera? En el caso de José Alonso fueron muchísimas cosas. No solo buscar el éxito personal, sino buscar cómo esto encaja con servir a las personas. Asimismo, enfrentar retos grandes como cambiarse de ciudad, levantar a sus hijos, convivir con su esposa y estar apegado a su alma mater, la Universidad de AFID, que tanto le dio a él y a muchas personas.